Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Arnoldo Jaques Hernández analizando actualmente el eurodólar y el Nasdaq. ¿Qué fue lo que pasó en estos últimos días? Vamos a ver qué pasó y a analizar el porqué de las cosas. Y no lo haré solamente yo, sino que lo haremos juntos para trazar un camino para que tú también lo puedas hacer cuando tú quieras, cuando tú gustes, en el momento que lo desees. Primero que nada hay que ver el análisis técnico. ¿Qué fue lo que pasó en estos últimos días? Lo más relevante han sido las noticias de los datos, más que nada los datos económicos. Em, si podemos ver acá en investing.com, vamos a ver cómo fue que está en mantenimiento. Entonces vamos a My Forex Factory. Vamos a ver qué pasó el pasado 16 de julio del 2026. Y esto que marqué son los reclamos de desempleo. Si se fijan, nosotros esperábamos 216,000 y nos sorprendió el mercado positivamente para el dólar con 208,000, es decir, menos desempleo. ¿Qué significa esto? Que hay más empleo, así de sencillo. Vamos a marcar el día en el Ustec, que fue el jueves. De por sí, el jueves ya venía cayendo el mercado, pero ¿qué fue lo que hizo que cayera aún más? Y aquí te lo muestro. Fueron los datos de desempleo. Sí es bueno para el dólar, pero ¿por qué bajó el Nasdaq? Excelente pregunta. Nos los podemos preguntar y es lo que quiero enseñar hoy. ¿Por qué? Ahí lo voy a escribir. ¿Por qué si los datos de empleo fueron buenos para la economía estadounidense, por qué si los datos de empleo fueron buenos para la economía estadounidense, cayó la renta variable? Vamos a hacerlo más chiquito porque se ve muy grande. Y esa es la principal pregunta que nos tenemos que hacer. Esta semana ha sido aquí fue positiva, pero los anteriores días fueron negativos. El jueves, la semana pasada, más que nada, fue negativa. Ahorita estamos martes de la otra semana, pero primero necesitamos analizar esto. Mira, un bonito Fair Value. Primero necesitamos analizar el por qué cayó la semana pasada la renta variable si los datos de empleo fueron buenos. Y esto se resume muy sencillamente en las tasas de interés. Así de fácil. ¿Por qué? El dato de empleo
fueron 208,000. Bueno, aquí no se distingue mucho, pero ahí está. Los datos de empleo nos dio 208,000. ¿Qué esperaba el mercado? El mercado esperaba 216,000. Más bien por esto es que hubo movimiento. Más bien por esto fue que hubo movimiento. Lo esperado no fue lo real. El dato de empleo real fueron los 208,000 el 16 de julio. 208,000 el 16 de julio y esperaba el mercado 216,000. Pero si el desempleo es menor, ¿por qué bajó la renta variable? Aquí te lo explico con una sola palabra y es la inflación. Así de sencillo. ¿Qué ven los inversores? Los que realmente le saben al business. Los que dicen, bueno, ¿me conviene invertir ahora? ¿Qué vieron ellos? Cuando un dato de empleo sale positivo, es decir, bueno para el dólar, como lo fue en este caso, significa que la economía es fuerte, sí, es fuerte, pero significa que no hay presión para bajar las tasas de interés. Es decir, el mercado no necesita bajar las tasas de interés. ¿Por qué no necesita bajar las tasas de interés el mercado? Porque existe buena economía. Hay una economía sólida, por así decirlo. ¿Y qué tiene que ver la inflación con todo esto? Significa que al momento de haber más consumo, más trabajo, más movimiento de dinero, como lo es en este caso, la inflación suele subir. Y lo repito de nuevo, si existe menos desempleo, la inflación suele subir. El desempleo y la inflación son contrarias. El empleo, en su caso, y la inflación van de la mano. Es decir, si el empleo sube, la inflación suele subir también. Si el empleo baja, la inflación suele bajar también. Pero este es el dato del desempleo, entonces es al revés. Si el desempleo baja, la inflación suele subir. Y es lo que pasó en este caso. Cuando sube la inflación, los bancos centrales suelen subir tasas de interés para controlar la inflación o mantenerlas. Una de dos. O mantener tasas o subir tasas de interés. Cuando el mercado lo ven muy rezagado y tenemos controlada la inflación, significa que podemos bajar tasas de interés para que haya más movimiento en el mercado. Y a consecuencia, si bajamos las tasas de interés, va a haber más empleo y a consecuencia más inflación y así se la lleva los bancos centrales, dependiendo cómo esté la inflación. Y no la inflación en general. Si podemos poner un ejemplo con el petróleo. Déjame borro esto. ¿Qué pasó en las últimos? Vamos a ponerlo en gráfico diario para controlarlo mejor. Tuvimos el periodo de guerra. Empezó el 28 de febrero. Por aquí. El 28 de febrero empezó. Aquí se empezó a dar cuenta la gente que el petróleo, disculpen, el petróleo iba a empezar a subir. Y subió y se mantuvo en estos niveles de 85, 100. De 85 a 100 se mantuvo en esos niveles. Se acabó la guerra, empezó a bajar el petróleo y empezó otra vez la guerra, empezó a subir de nuevo el petróleo. ¿Qué tiene que ver esto con la inflación? Que los bancos centrales están en una presión constante por el precio del petróleo. Cuando el petróleo es alto durante un corto periodo de tiempo, no afecta en la inflación, pero cuando lo es en un periodo determinado de varios días, ahí sí afecta y afecta bastante a la inflación. ¿Por qué? Porque tú sueles
ir en carro a tu trabajo, a la escuela, te pueden cobrar el envío del Didi, pero ahí van los costos de venta. En los costos de venta, bueno, dejemos los costos de venta, en los gastos de operación va incluido el petróleo, ¿en qué? En gasolina, en diésel, etcétera. Y no es algo que no use todo el mundo, lo usan todos o la mayoría de las personas. Necesitan gasolina para ir a sus casas, necesitan gasolina para transportar mercancía. Y eso sí es un impacto verdadero en la inflación y en la economía de Estados Unidos. Es por eso que la inflación ha estado subiendo. Es por eso que los bancos centrales están tan presionados y Donald Trump los ha presionado mucho a la Fed para que bajaran tasas, pero no se puede. ¿Por qué? Sería, sería aumentar la inflación muchísimo. Es por eso que están viendo si la van a subir o si sigue manteniendo como lo han estado haciendo. Es así de simple. Que vimos 208,000. Y así se resume cómo los datos de empleo afectan directamente en cómo la gente va en la inflación para determinar las tasas de interés. Aunque parece contradictorio que le vaya bien a la economía de Estados Unidos, pero a la renta variable no. ¿Pero qué es la renta variable? Son las acciones en general, ¿sí? Es una explicación muy sencilla para que lo entiendas así. Entonces, analizar estos datos, analizar todo lo que pasa alrededor de las noticias, no solamente ver la noticia y decir, hoy no, pero porque hay noticias rojas. Claro que no. Tenemos que observar qué es lo que está pasando primero, ver y tomar una decisión en base a ello. En un futuro, como lo va a hacer, hoy estamos 21, mañana, el jueves, Thursday. El jueves que tenemos por aquí está. Van a venir nuevos datos de empleo. El anterior fue de 208,000 y se esperan 211,000. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar si sale un dato mucho menor de 208,000? Y también importa la diferencia de lo que se espera. Si se esperan 211,000 y salen 207,000, ponle, ¿qué le va a pasar a la renta variable? Bueno, disminuye el desempleo, sí, pero eso significa que la inflación puede llegar a aumentar. Y si aumenta la inflación, ¿qué puede pasar si aumenta la inflación? Los bancos centrales no pueden recortar tasas, por lo tanto es malo para la renta variable, es malo para el Nasdaq, es malo para el S&P 500. Bueno, tienen razón. Entonces, ¿qué podemos esperar de que el desempleo salga más arriba de los 211,000? Ponle 216,000. La máquina nos sorprendió bastante, porque es varia la diferencia, ¿no? ¿Qué podemos esperar de eso? Bueno, la máquina salió más desempleo, pero cuidado ahí, tenemos que esperar los datos de inflación para decir, bueno, la inflación está bajando realmente. Ahí es cuando podemos decir, bueno, vamos a comprar renta variable, vamos a hacer esto y lo otro. ¿Sí? Si combinas el análisis fundamental de noticias, no de las empresas, absolutamente, eso es otro rollo, ¿no? Si dominas el análisis fundamental
y dominas además tu análisis técnico junto con tu estrategia para análisis fundamental para la dirección y análisis técnico para la entrada, vas a lograr muchas cosas. Es imposible que no logres la rentabilidad. Imposible. Pero siempre teniendo paciencia, no queriendo, quiero ganar $10,000. No, 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 no. Tú a tu ritmo, tranquilo. El mercado no se va a ir a ninguna parte, vayas a donde vayas. No se va a ir a ninguna parte. No te preocupes por eso. Entonces, esperemos y, y siga subiendo la renta variable. Es decir, las acciones, Nvidia hoy, por ejemplo, subió poquito. Se espera un abrir en 206. Microsoft bajó hoy. Apple subió poquito. Tesla subió otro poquito. 253 para ser exactos. Amazon bajó. Meta bajó. Google bajó. Hoy SpaceX. Aquí lo tenía bien marcado, de hecho. Yo nunca me involucré con SpaceX, gracias a Dios. Pero vean, abrió en 150 y ahora está en 124. 124, sí. Entonces, esa es la relación que tienes con las tasas de interés. Sí. Ahora, ya te dije que podemos esperar si sale mayor este dato. Podemos esperar un alza en, en la renta variable. Pero ¿qué podemos esperar si baja esto de aquí? Bueno para la economía de Estados Unidos, bueno para el dólar. Pero ¿qué pasaría si es aún más bajo este número? Inflación alta, presión para la Fed, presión para bajar, para subir tasas, presionan subir tasas. Malo para la renta variable, es obvio. Entonces, ¿qué pasó? El 16 de julio, aquí estamos. ¿Qué pasó el 16 de julio cuando dieron los datos? 8:30. Aquí lo ven. Se fortaleció el dólar. Por lo tanto, ¿qué puede pasar con el euro dólar? ¿Bajar o subir? Véanlo aquí. Bajó, obviamente. Es obvio. 16, 17, 16. El mero dato, aquí está. ¿Qué pasó con el euro dólar? Bajó, obviamente. Nos dejó hasta aquí un fair value gap de entrada. Toma, mijo, entra aquí, te dijo el precio. Oh, bueno, papi. Aquí entro. Hasta el siguiente dol. ¿Cuál sería este bloque de aquí? Excelente. Entraste. Así es como se define, cómo puedes usar las noticias a tu favor. Y no es lo mismo con esta noticia ni con la noticia de la inflación tampoco. Si sale la inflación, por ejemplo, si sale la inflación alta, ¿sí? Si sale la inflación alta en una de estas plataformas, aquí lo va a mostrar como verde. ¿Por qué lo va a mostrar como verde? Porque es bueno para la moneda local de ese país. Más bien, si sale la inflación en 5%, un mes, wow, 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 no puede ser. Y sale en verde, es bueno para la moneda de Estados Unidos. Presionan para subir tasas. ¿Qué significa que suban tasas? Sube el valor del dólar de la moneda local en el tiempo. Si era antes de 8%, la suben a 12%. Ahora, por pedir prestado, tú vas a tener que pagar 12% en vez de 8% anual. Es un ejemplo, un vago ejemplo que te puede llegar a servir. Entonces, es lo único que quería explicar. Si tienes alguna duda o pregunta, yo
con mucho gusto te la puedo contestar. Tengo mis redes sociales como el analista estudiante en Instagram, TikTok y Arnoldo JH aquí en YouTube y ¿en cuál más? Ah, y en Twitter, perdón, en X, ahora llamado X. Entonces, si cuando necesites, cuando ocupes, tengas preguntas respecto al trading, respecto a la economía, respecto a las políticas monetarias, a mí me encanta la política, si te soy sincero, y más la de mercados, y más la monetaria, y más cuando veo que Trump hace una estupidez o sube un tweet. Yo estoy aquí analizando el mercado, viendo qué pasó, viendo cómo reacciona el mercado ante eso, viendo los datos y ver cómo reacciona el mercado ante eso también es algo que puedes desarrollar con el tiempo. Pero no nomás el tiempo, sino echarle ganas, estudiar, estar atento siempre a lo que va saliendo y lo que puedes lograr con eso es bastante. Entonces, sería todo lo que quería explicar yo. Hay varios índices como el JP225, que es el de Japoncito, de los Japonchitos. Por ejemplo, hoy subió. Raramente, aunque sea otra economía, las tasas de interés de la Fed le golpean. Crean que fue un stop loss que tuvo. Un stop loss. ¿Quién sabe por qué fue este stop loss? O si sí fue. O si fue una entrada que nomás puse ahí, nomás porque sí. No, sí fue. Yo recuerdo. Fue una tontería esto, pero bueno. Cosas que le pasan a un trader normalmente. Entonces, si te gusta el contenido, adelante. Te puedes suscribir o no, no importa. Yo estoy aquí para enseñar y aprender también de algunas personas que me han dicho que no, estás mal por esto. Y yo les digo, mira, es que es así, así, y entienden. O yo a veces que no entiendo realmente las cosas y me las explican bien, entonces es lo mismo. Aquí no hay egos ni mucho menos. Muchas gracias. Hasta luego.